licenciado, perdón, David Luna Peña, le damos la bienvenida a este espacio académico que tiene como finalidad generar un ámbito de diálogo, de discusión, de ideas sobre este tema tan importante del derecho digital y que ha cobrado una especial relevancia para algunos sectores, sobre todo en los últimos años, aunque es una larga tradición en los retos que este enfrenta. Le damos la bienvenida a este espacio y si no tiene inconveniente, procederé a dar lectura a la síntesis curricular del licenciado David Luna Peña. El licenciado David Luna Peña es egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, dedicado al ejercicio libre de la profesión, con experiencia profesional dentro del derecho privado, con énfasis en el derecho civil. Es asesor jurídico y abogado postulante en el sector privado y a su vez consultor, defensor jurídico y coordinador general en la Notaría Pública número 6 de la primera demarcación notarial del estado de Nayarit. En el ámbito académico es profesor en la Unidad Académica de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit, en las unidades de aprendizaje de obligaciones y teoría de los contratos. La intervención del licenciado David Luna Peña, para quien nos acaba de sintonizar, es la teoría general de las obligaciones como solución a los conflictos generados por medios electrónicos. Explico brevemente la dinámica para quien todavía no la identifica. La intervención del licenciado David Luna se ceñirá 35 minutos máximo de participación y habíamos un espacio de aproximadamente 15 minutos para efectos de interacción con quienes están sintonizando. Les recuerdo a quienes están albergados en este momento en la plataforma Zoom que pueden plantear sus interrogantes en el chat y las pasaremos al ponente, o también los pueden hacer a través de los canales ya socializados al interior de la Academia Mexicana de Derecho Informático, de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit y el que se ha precisado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima para esos efectos. Si no tienen ningún inconveniente, bueno, daremos paso a la intervención del licenciado David Luna Peña. Lo escuchamos, licenciado. Muchas gracias, doctor Enoch. Primero que nada, agradecer a todas las entidades que estuvieron involucradas en la organización de la presente jornada y por la amable invitación, esperando que sea de utilidad la disertación que voy a hacer, consistente esencialmente en demostrar la importancia que actualmente revisten las reglas propias de las obligaciones y la teoría que las explica para la solución de las innumerables controversias que se pueden dar actualmente en la contratación electrónica. Primeramente, me gustaría contextualizar un poco con algunos antecedentes para sentar las bases de la exposición. A esas alturas, pues es evidente y todos lo sabemos que en la última década del siglo XX, primera década del siglo XXI, se da una revolución en la comunicación. Como nunca antes, las personas comenzaron a interactuar tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y se da un fenómeno muy propio de toda sociedad. Comienzan a intercambiarse bienes y comienzan a prestarse servicios. Esto es, se da el fenómeno de la contratación electrónica. Como consecuencia de ello, se comienza a dar en todo el globo una intensa labor legislativa con la finalidad de poder dar certidumbre jurídica a los internautas. Los primeros antecedentes lo encontramos en el año de 1996 con la emisión de la Ley Modelo para el Comercio Electrónico por parte de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Propiamente aquí en los Estados Unidos mexicanos no tuvimos reformas sino hasta 4 años después. El otrora Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales se cinde en el Código Civil Federal y el Código Civil para el Distrito Federal, implementándose ahí diversas reformas inspiradas en aquella ley, especialmente en materia de expresión del consentimiento, reconociendo al consentimiento otorgado por medios electrónicos como una vía para poder llevarlo a cabo, y sobre todo, y muy importante en mi opinión, en materia de forma de los contratos. Se reforman también otras leyes, como la Ley Federal de Protección al Consumidor y el Código Federal de Procedimientos Civiles y especialmente el Código de Comercio, que fue el dispositivo jurídico que tuvo la reforma más amplia. Aquí en el estado de Nayarit no fue sino hasta 9 años después, en el 2009, que se implementaron las reformas conducentes, ¿no? El único problema aquí en Nayarit es que se estableció solamente para reconocer el consentimiento por medios electrónicos, pero no como en el Código Civil Federal, lo relativo a la forma de los mismos, ¿no? Lo que genera una gran problemática. No obstante esto, el punto de interés aquí
es señalar que si bien el consentimiento otorgado por estas nuevas vías es novedoso, lo cierto es que el acto jurídico sustancial, lo que se integra a través del consentimiento, que es el contrato, no lo es. Y por lo tanto, en su esencia, le siguen rigiendo todas las reglas de derecho que corresponden a las obligaciones. Y por tanto, las problemáticas que se puedan suscitar al respecto pueden ser perfectamente explicadas a través de la teoría general del contrato, que forma parte a su vez de la teoría general de las obligaciones, por ser, claro está, fuente de aquellas, ¿no? Y para poder hacerlo esto más palpable, no me gustaría dar una disertación abstracta, sino irnos a casos concretos, ¿no? A problemáticas reales donde la teoría general de las obligaciones nos pueda ayudar a solucionar. He escogido dos problemas que yo he visto que son los más palpables. En principio, ¿cuándo podemos considerar, desde el punto de vista técnico-jurídico, que se emite consentimiento a través de medios electrónicos? A estas alturas, pues todos sabemos, el explorado derecho, que el consentimiento es un elemento de existencia del contrato. Así está expresamente regulado por la ley. El consentimiento, a su vez, se integra por otros dos actos jurídicos que son previos y sine qua non, la denominada oferta y la aceptación. La oferta no es otra cosa más que una declaración unilateral de voluntad. Esa es su naturaleza jurídica, consistente en invitar a otra u otras personas a contratar, mientras que la aceptación es otra declaración unilateral de voluntad que consiste en precisamente adherirse a esa oferta. Y cuando ambas declaraciones de voluntad están en sintonía, integran lo que es el consentimiento y existiendo objeto, contrato, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, actualmente ambos códigos, federal y el de Nayarit, reconocen la emisión por medios electrónicos como propia para integrar consentimiento. El problema radica esencialmente en determinar realmente cuándo se da. Y esto es muy palpable, sobre todo con el uso de redes sociales. Pongamos, por ejemplo, Facebook. Hay innumerables ofertas y aceptaciones que se dan en todo momento en los perfiles de los usuarios, en páginas dedicadas a la venta de productos o en grupos, ¿no? Dedicados precisamente a la concertación de contratos, especialmente el contrato de compraventa. No obstante, como exponía, de hecho, también el doctor Martínez en la exposición pasada, los mensajes de datos que se emiten por esos medios son muy impersonales y realmente muchas veces no sabes cuál es la intención que tienen las partes y si realmente quieren contratar o no. Y hasta qué punto pueden vincularse jurídicamente por una oferta o una aceptación que no reúnan los requisitos propios del tecnicismo jurídico. Me voy a permitir compartirles aquí en la pantalla respecto de un problema donde pude localizar o que expresa bien esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí es muy normal. En Facebook se está emitiendo una oferta para celebrar un contrato de compraventa de este producto a este determinado precio. Y comienzan, en este caso, las personas interesadas. Como podemos ver, aquí tenemos a esta persona que indica esencialmente que quiere el producto, por lo cual en principio podríamos decir que es una aceptación. No obstante, lo que sucede aquí es de que pasa el lapso de una hora y se pierde comunicación con esta persona. Como pueden ver aquí, fue una hora de diferencia y entonces entra a pretender contratar un tercero respecto de precisamente el mismo producto. Pasa otra hora aproximadamente y la otra persona que aparentemente aceptó primero regresa molesta señalando que no se había respetado la celebración del contrato. Y comienzan a discutir, ya lo demás no vale tanto la pena añadirlo, pero comienzan a discutir sobre si se había respetado o no se había respetado la primera contratación, ¿no? Y aquí el punto a analizar es, desde el punto de vista de la teoría general de las obligaciones, ¿cuál de las dos aceptaciones fue viable para crear consecuencias de derecho, ¿no? La primera, donde simplemente decía que lo quería, o la segunda, que fue una hora después, pero que tuvo una mayor seriedad al establecer los medios de ejecución del contrato. Muy bien. Siempre he comentado
que nosotros como juristas nunca debemos de guiarnos por las apariencias. Siempre debemos de guiarnos por los razonamientos lógicos jurídicos. Y si la oferta y la aceptación son tecnicismos jurídicos, esto es, que evocan la idea de un acto jurídico, quiere decir que debe de reunir ciertos requisitos para que la voluntad sea susceptible de producir consecuencias de derecho. Varios doctrinistas, entre los que podemos destacar los más contemporáneos como Jean Martí, como Godemé, como don Ernesto Gutiérrez y González, como el doctor Diego Robles Farías, han ido desarrollando la idea de que tanto la oferta como la aceptación tienen elementos constitutivos. Y ante la ausencia de esos elementos constitutivos que se desprenden por pura fuerza de las cosas, no podríamos considerar que hay una voluntad viable conforme a derecho. ¿Cuáles serían estos requisitos? Bueno, esencialmente es necesario que tanto la oferta como la aceptación sean exteriorizadas. Esto es, que se emitan de tal forma que haya conocimiento palpable en el mundo real. En este caso concreto, sin duda se reúne ese requisito. Segundo, deben de tener un contenido jurídico. Esto es, que la manifestación de voluntad sea tendiente a crear consecuencias de derecho y además que se establezcan todos los lineamientos que va a producir el futuro contrato. ¿Para qué? Para que los pretensos contratantes puedan hacerlo, puedan contratar de manera libre, consciente y espontánea. Lo cumple sin duda porque, como vimos, es la concertación de un contrato de compraventa. 3, debe ser recepticia, ambas. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya dirigida a otra entidad dotada de personalidad jurídica y capacidad de goce. Sin duda aquí se da. Siguiente, esto únicamente respecto de la aceptación, debe ser lisa y llana. ¿Qué quiere decir esto? Que no importe ninguna modificación a la oferta. Lo cumple sin ninguna duda. ¿En qué sentido? En que simplemente se limita a decir que acepta el precio en el que se está vendiendo. Ahora, esta última es muy importante. Deben de ser serias. Esto es, se debe de tener la intención real de contratar. Y es tan fundamental este elemento, pero tristemente la doctrina no ha abundado mucho al respecto y yo no tengo conocimiento de precedentes judiciales que se hayan pronunciado en relación a esto. Y es una pregunta muy recurrente en la unidad de aprendizaje que imparto. ¿Cómo sabemos que es serio? Porque evidentemente que es una cuestión eminentemente subjetiva. Bueno, como todo lo que tiene que ver con el ámbito de la voluntad, no podemos saberlo a ciencia cierta, pero yo he llegado a la conclusión de que sí hay ciertas pautas que nos pueden ayudar a resolver la problemática. Encontramos una circunstancia subjetiva y una circunstancia objetiva. La circunstancia subjetiva tiene que ver más que nada con la identificación de la intención real de contratar y para esto nos debemos de auxiliar del contexto. Esto es, si se emite una oferta y una aceptación en son de broma o como efecto didáctico en la clase, pues es más evidente que esa manifestación de voluntad no va a crear consecuencias legales. Pero por otra parte, también tenemos una circunstancia objetiva y que tiene que ver con el conocimiento que tengan las partes de las posibilidades reales de contratar. Esta circunstancia objetiva, a su vez, también la podemos subdividir. Una circunstancia objetiva que tiene que ver propiamente con las posibilidades patrimoniales y personales de los pretensos contratantes y otra que tiene más que ver con el proceso mismo de la negociación precontractual. En el primer caso, ¿no? La que tiene que ver con la circunstancia patrimonial y personal, ¿no? Esto es, los individuos deben de tener posibilidades reales de poder cumplir con las obligaciones que pretenden crear y asumir por virtud del contrato. Así, por ejemplo, en una obligación cuyo objeto sea dar y se pretende celebrar un contrato de compraventa de un bien inmueble valuado en millones de pesos por parte de una persona que es de clase baja o clase media y no tiene evidentemente los recursos para pagar por ello ni la manera de conseguirlos, pues, y teniendo de ello conocimiento las partes, pues no podemos considerar que hay seriedad ahí. O tratándose, por ejemplo, en obligaciones cuyo objeto sea hacer, mandar a hacer una obra de arte hiperrealista a una persona que no tenga nociones ni las nociones más mínimas de dibujo. Pues evidentemente que ahí no vamos a encontrar ningún tipo de seriedad para celebrar el contrato. Pero mucho cuidado. Estas circunstancias deben de ser previamente conocidas por las partes, porque de esa manera lo podemos ligar a la intencionalidad para contratar.
porque de desconocer esa circunstancia no podemos romper la presunción de intención y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de obligaciones de hacer, sí van a quedar vinculados. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a ser imposible para el pretenso contratante, pero no para otra persona que podrá hacerlo a costa de este, ¿no? Entonces es importante ligarlo a la intencionalidad. Por otra parte, tenemos la circunstancia objetiva que tiene que ver propiamente con el proceso de negociación. Y aquí es importante. ¿Por qué? Porque durante este proceso se deben de establecer las pautas necesarias para poder ejecutar las obligaciones que emanan del contrato. Por tanto, si se pierde comunicación de manera permanente, esto es, de manera indefinida, sin que ninguno de los contratantes tenga posibilidad de conocer cuándo se va a restablecer, sin que se establezcan las pautas, no podemos decir que hay seriedad, ¿sí? Precisamente porque se dejaría en estado de vulnerabilidad y expensas de la parte que cerró la comunicación al pretenso contratante que sí deseaba celebrar el contrato. Aquí en este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Exactamente eso. Se señaló que se aceptaba, pero se perdió comunicación sin indicar la manera en la que se tendría que ejecutar el contrato. En este caso, ¿cómo podría ser una pauta para dar cumplimiento? Pues en mi opinión, podría haber dado la dirección para señalar el envío y acordar el mismo, ¿no? Pero por el contrario, desapareció. Por lo tanto, no podemos decir que hay suficiente seriedad para cerrar el contrato y vincular al oferente. Porque de caso contrario, imagínense, tendríamos que señalar que si hubo contrato y tendríamos en este caso que obligar al oferente, que ya es contratante, a demandar la rescisión del mismo para privarlo de efectos, lo cual sería totalmente impráctico, ¿no? Entonces, en este ejemplo, vemos cómo todos estos preceptos de orden teórico pueden ser aplicados para la resolución de un caso práctico. Ahora, vayamos a un segundo ejemplo y que para mí es especialmente molesto en el sentido de que han pasado tantos años y no se ha definido todavía. Esto es, en la contratación por medios electrónicos, ¿cuándo podemos decir que van a aplicar al proceso de negociación precontractual las reglas de la contratación entre presentes o entre ausentes? Y en este último caso, ¿qué tan viable sería aplicarlas? En principio, pareciera que no hay mayor problema, porque sí tenemos una fórmula legal que nos intenta dar respuesta, una norma, ¿sí? Que parafraseándola, podríamos decir que si el medio tecnológico, óptico, de cualquier otra tecnología permite comunicación instantánea, entonces estaremos en la contratación entre presentes. De lo contrario, si la oferta y la aceptación quedan aisladas en lapsos, va a aplicar la regla de la contratación entre ausentes. Pareciera realmente muy sencillo. El problema es que la tecnología ha avanzado y hoy en día hay muchos medios de comunicación que permiten, dependiendo de las circunstancias, ambas hipótesis, comunicación entre presentes o comunicación entre ausentes, especialmente lo que permite hoy en día la mensajería instantánea como WhatsApp, por ejemplo, o Messenger, Facebook. Así, por ejemplo, desde un principio, ambas personas pueden estar negociando la celebración de un contrato por WhatsApp e intercambiando mensajes de manera constante, de manera inmediata. Pero puede darse el supuesto distinto, ¿no? En el que una persona emita una oferta para contratar por la mañana y la otra persona no revise su celular, trabaje todo el día, tenga un día muy atareado y no sea sino hasta en la noche que pueda enterarse. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿Va a quedar el oferente desligado de su oferta o por el contrario lo vamos a someter a respetar un plazo legal? Bien. Evidentemente que aquí, como en todo, puede haber diversas opiniones. Al menos yo he encontrado dos pautas de solución. Una atendiendo a la interpretación literal del precepto que a continuación vamos a analizar y otra atendiendo a la integración del derecho por medio de los principios generales, ¿no? Vamos por orden. Primero, la interpretación literal, que evidentemente es permitido conforme a lo que señalan el artículo 14 constitucional y los artículos 19 de los condignos Código Civil Federal y Código Civil para el Estado de Nayarit, ¿no? Que nos dicen que ante una controversia se estará a la letra de la ley, a su interpretación jurídica o en ausencia de estos a los principios generales del derecho. Vamos a analizar la norma en comento.
desde la perspectiva del 1805 del Código Civil Federal, que de una vez les comento es exactamente el mismo que el de Nayarit, que dice, perdón, dice, cuando la oferta se haga a una persona presente sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través de cualquier otro medio electrónico, óptico, de cualquier tecnología que permita la expresión de la oferta y la aceptación de esta en forma inmediata, ¿sí? Fíjense bien, aquí pareciera que la norma establece un criterio objetivo porque señala que el medio electrónico, óptico, de cualquier otra tecnología permita la expresión de la oferta y la aceptación, ¿sí? Esencialmente, ¿qué quiere decir esto? Que atiende al medio de comunicación y no tanto a la comunicación real que hay en las partes. Por tanto, si el medio de comunicación, como lo es la mensajería instantánea en sí mismo, permite ese tipo de comunicación, va a aplicar la regla de entre presentes, independientemente de que las partes no lo estén así. Así, en el ejemplo que acabamos de poner, que la otra parte no estuvo sino hasta en la noche enterada de la oferta, deberíamos de decir que quedó desligado, en este caso, el ofertante por no recibirla en tiempo. No obstante, esta solución que pareciera un poco primitiva, atendiendo solamente a la literalidad, nos trae varias incógnitas, ¿no? ¿Qué entendemos aquí por inmediato? ¿Cuál es el tiempo que se debe de tomar en cuenta? ¿Sí? Si pasan 5 minutos, ¿se considerará inmediato o no? Utilizamos los términos del Código de Comercio cuando se requiere para que surte efectos la oferta, una recepción de aceptación, un plazo razonable. ¿Y qué entendemos por plazo razonable? Pues son situaciones que generan incertidumbre y que, claro está, solamente se pueden dilucidar ante un juez, ¿no? En mi opinión, sería una solución un tanto cuanto limitada. Pero no son los únicos mecanismos que tenemos los juristas para resolver controversias. Tenemos, por ejemplo, también un método de integración del derecho, y esto lo podemos hacer atendiendo no tanto al texto de la ley, sino al objeto social de la institución jurídica de la negociación precontractual, esto es, de la contratación entre presentes y entre ausentes. Para esto, brevemente me gustaría también contextualizar, señalando los postulados más importantes de la escuela científica del derecho, cuyo máximo exponente es el maestro von Kass, ¿no? En principio, tenemos que distinguir entre lo que son las fuentes reales del derecho y las fuentes formales, ¿sí? Nos dice el maestro en comento que siempre que el jurista intente aplicar el derecho, debe hacerlo no tanto conforme al texto de la ley, sino conforme al objeto social de la misma. Esto es, la razón de ser de la norma para poder solucionar una controversia. Ir al interés jurídicamente tutelado. ¿Por qué? Bueno, el legislador, en su labor, prevé distintas situaciones en sociedad que generan conflicto y que es lo que establece reglas de derecho para darles la mejor solución posible conforme al caso concreto y con eso llegar a lo que es la armonía social. Y evidentemente que para llegar a la armonía social no se puede ver de manera abstracta, sino en cada caso y por tanto en cada disposición normativa que regula un supuesto que se pudiera dar, ¿sí? Entonces, la atención a la solución de estas problemáticas es lo que conocemos como fuentes reales de derecho o como algunos más románticos denominan como el espíritu de la ley. Pero evidentemente que estas reglas, estas conductas que deben de ser observadas o abstenciones también que deben de ser observadas, necesitan ser dadas a conocer a los gobernados. Y la manera en la que se hace en todo sistema legal moderno es esencialmente por medio de su expedición en fórmulas por escrito condensadas, que son generales, abstractas e impersonales, ¿no? Si utilizamos la terminología alemana, lo que se conoce propiamente como el derecho objetivo, ¿no? Los textos legales, que son los que pretenden transmitir la idea de la regla de derecho. El problema es que muchas veces, como lo hizo en su momento la escuela de la exégesis, es que confundimos los textos con el derecho.
nos olvidamos de la razón de ser y queremos aplicar estos de manera indiscriminada sin importarnos si solucionan o no solucionan los problemas, ¿sí? Por eso nos dice el maestro Boncas, cuando haya que aplicarlos, que sea interpretando la mejor manera la regla que el legislador intentó dar para solucionar la problemática social. Y en este caso concreto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues precisamente identificar el objeto social de la institución de la negociación precontractual. ¿Y qué es lo que quieren regular estos artículos que les acabo de citar? Contratación entre presentes y ausentes. Esencialmente, que ambos pretensos contratantes tengan oportunidad de manifestar su voluntad sin que uno quede supeditado al otro, pero además contratar en lapsos razonables. Así, de esa manera, el oferente no quedará vinculado de manera permanente a la voluntad del aceptante y el aceptante, a su vez, va a poder manifestar su voluntad sin encontrarse con una retractación sorpresiva de su contraparte. Ahora, identificando el objeto social, podemos dar solución al problema. ¿Por qué decimos que actualmente no hay una regulación propiamente dicha para esta materia? Porque basta analizar su aplicación práctica para ver que es totalmente inviable y que no puede aplicarse a los medios de comunicación que permiten las dos circunstancias. Como dice Bejarano Sánchez, ese tipo de regulación ya es vetusta, no sirve para solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque estaba pensada precisamente para las personas que se encontraban físicamente comunicándose de manera inmediata o en la lejanía a través de correspondencia, ¿sí? Daike Godemé, por ejemplo, denomina también a este medio de contratación y esta teoría de la contratación por correspondencia, ¿no? Lo cual es totalmente inaplicable. Vayamos nuevamente al ejemplo que les mencionaba. Una persona emite una oferta por medio de un mensaje de datos y el policitado no la puede conocer en ese momento. ¿Qué diríamos aquí? No hay comunicación inmediata, aplicamos las reglas de la contratación entre ausentes y le imponemos al ofertante que sostenga su oferta por 3 días más lo que tarde en ir y venir el correo público, o no habiendo correo público según las facilidades o dificultades de la comunicación. Como pueden ver, es un plazo muy extenso. ¿Y qué puede suceder en ese caso? Que a las 3 horas, a las 4, 2 horas, el tiempo que ustedes quieran, el policitado tenga conocimiento de esa oferta, esté en condiciones de responder y se vea beneficiado por un plazo legal que no necesita. ¿Qué sucede aquí? Que el ofertante va a quedar a entera disposición del policitado por un plazo legal excesivo y que además no necesita porque ya estaba en condiciones de responder. Entonces, como pueden ver, se rompe totalmente con el objeto social de la institución jurídica. Y como dice el maestro Lozano Noriega, la ley no puede ir más allá de lo que pretende tutelar, y yo agregaría, tampoco puede ir en contra de lo que pretende tutelar, ¿sí? Y esto nos hace recurrir a los principios generales del derecho. ¿Cuál sería el principio general del derecho por excelencia que podríamos utilizar? Pues el principio de equidad. ¿Qué implica la equidad? No es otra cosa más que solucionar una problemática social de la manera menos gravosa para los interesados, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Esto es, no se va a poder materializar sino hasta que no lo veamos aquí. ¿Y cómo podríamos distinguir? Bueno, habría dos supuestos, ¿no? Un supuesto en el que desde un principio las partes se estén comunicando de manera instantánea y de manera continua, pues es evidente que aquí aplicamos las reglas de la contratación entre presentes por las circunstancias del caso. Así sí, antes de que se dé la aceptación, se pierde la comunicación de manera permanente, pues va a quedar el último oferente desligado de su oferta. Pero el caso es más complicado en el otro supuesto, ¿no? ¿Qué sucede cuando en un principio se emite la oferta, pero no hay posibilidad de dar respuesta inmediata? Bueno, pues en ese caso necesariamente tiene que haber un plazo legal. En ese caso necesariamente tiene que haber un plazo legal, que yo diría podríamos recurrir al de 3 días, obviando evidentemente el tiempo que tarde ir y venir el correo público, porque en ese supuesto no es necesario, ¿sí? Pero aquí se necesita una circunstancia especial
para no ligar al oferente a la voluntad del aceptante. Y es que se encuentra en condiciones de revocar la oferta hasta el momento en el que haya respuesta. ¿Por qué hasta el momento en el que haya respuesta y no el de la recepción? Precisamente por el supuesto de que en cuanto el solicitado ve el mensaje, sí está en condiciones de responder de manera inmediata, ¿sí? Entonces, ese sería el momento. Entonces, de esa manera, en mi opinión, se pueden equilibrar las dos partes. ¿De qué difiere este caso de la regulación actual? Primero, de que dejamos de lado lo del correo público. Y segundo, esencialmente en que el momento para la revocación no va a ser la recepción, ¿sí? Porque aquí en este caso, si el mensaje de datos llega al sistema del solicitado, ya no se podría revocar. En esta solución, conforme a la equidad, sí podría hacerlo hasta el momento de que tenga respuesta, ¿sí? Y para no abundar más, porque ya estamos cortos de tiempo, esta podría ser una solución más propia, atiende a los intereses de los dos, hay un mayor equilibrio y sobre todo lo que me interesa para efectos de esta disertación es nuevamente que vean como todos los conceptos teóricos que podemos ver en la teoría general de las obligaciones no son de utilidad para fundamentar y motivar una solución o una postura en un juicio o donde se considere pertinente, ¿no? Todos esos conceptos teóricos que muchas veces catalogamos de bizantinos, si se le da la perspectiva de utilidad, pueden ser perfectamente viables para solucionar este tipo de controversias, ¿no? Les agradezco el tiempo que me han permitido y estoy a su orden para responder cualquier tipo de pregunta. Gracias. Sí. ¿Sí me escuchan? Muy poco, ya lo alcanzo a escuchar. Gracias, que tuvo un problema de conectividad, por eso. Sí. Bueno, gracias, maestro. Tenemos, licenciado, tenemos un par de preguntas. Permítame un segundo, por favor. No sé si me pueden hacer el favor de volvérmelas a enviar a través del chat, por favor, porque por alguna razón que desconoce, se borraron. Entonces, tenía dos preguntas, ahorita en un momento se las leo, disculpe. Por el chat de Zoom también hay preguntas. Aquí está. Sí, gracias. Sí, es que no me aparecía. Gracias, ya. Bueno, tenemos tres preguntas. La primera sería, licenciado Luna, ¿cómo exigir que se cumpla el contrato una vez aceptado si no se conoce bien al que acepta la oferta? Muy bien. Este es un tipo de pregunta clásica que se da sobre todo en materia de obligaciones, que tiene que ver cómo se hacen cumplir los contratos, sobre todo cuando son consensuales, en los cuales ante la falta de forma no hay manera de poder comprobar de manera efectiva y radica, bueno, dentro de ese campo. Muy bien, ¿cómo podemos exigir en este caso el cumplimiento de una prestación? Como dice el maestro Planiol, un derecho sin prueba es como no tener derecho. Igual aquí, ¿qué tan serio puede ser una contratación que se haga con una persona con la que esencialmente no se tomó la precaución de tomar las pautas, como le mencionaba, necesarias para exigir la ejecución de las obligaciones, ¿no? Pues en este caso todo va a depender de las circunstancias en el caso concreto, ¿sí? ¿Cómo poder identificar al individuo? Pues esencialmente los códigos de procedimientos civiles señalan que cuando hay un desconocimiento, previamente se tienen que hacer todas las gestiones necesarias para poder identificarlos. Entre ello, una búsqueda por parte de la policía municipal, que supongo que tendrán también una sección en materia cibernética para poder intentar dar con el individuo y poder exigir el cumplimiento de la prestación, ¿no? Que muchas veces tristemente
nos desprendemos de lo que es el objeto social de las normas y la intervención de la policía para investigar el domicilio, en este caso del demandado, se reduce la emisión de una constancia, ¿no? Sin que se haga como debiera de ser una investigación real, ¿no? Entonces, en este caso, todo se va a reducir a labor preventiva, ¿no? ¿Qué debemos de hacer nosotros como juristas? Siempre asesorar al cliente de la manera de que podamos sentar las bases para prevenir una controversia. Los abogados hacemos principalmente labor preventiva, ¿sí? Y si hay un supuesto en el que esencialmente no haya ningún elemento para poder identificar al otro contratante y no se haya establecido una pauta para dar cumplimiento a las obligaciones, yo sostengo que no habría suficiente seriedad y por tanto no podrían en ningún momento estar vinculados y celebrar el contrato, ¿no? Sería materialmente imposible exigirlo. Si tenemos medios indirectos para poder localizar a esta persona, pues acudir a estos medios indirectos, como puede ser también la intervención de la policía para su búsqueda, digo, así lo prevé los códigos, en ese caso, las publicaciones por edictos o cualquiera herramientas similares, ¿no? Todo va a depender del caso concreto y el alcance real para poder identificar a esta persona, ¿sí? Muchas Otra gracias, pregunta. licenciado. Tenemos 4 preguntas más y todavía nos restan 24 minutos en esta sesión, entonces creo que es tiempo más que suficiente. Sí. Agradecemos a Liliana Macedo para hacer esta pregunta que respondió recientemente nuestro ponente. El licenciado Luna, la siguiente pregunta la plantea Albazóchil Buenrostro Grande. Dice, primeramente un saludo al doctor Luna Peña, muchas gracias por su excelente ponencia. Los contratos efectuados anteriormente a esta pandemia y no contemplaban reglamentación a los efectos de incumplimiento por imprevisto, o sea, de mundial, ¿cómo se pudiera reconvenir lo más sanamente posible? Muy bien. Fíjese bien, esta pregunta tiene que ver esencialmente con el efecto de obligaciones relacionadas con incumplimiento no imputable al deudor. Esencialmente la teoría de la imprevisión, o también conocida como cláusulas rebus sic stantibus, ¿no? En el caso de que por circunstancias no atribuibles a los contratantes y exista un elemento exterior que sea irresistible o imprevisible, éstas se alteren de tal manera que se vuelvan incumplibles, ¿verdad? Que ya no se pueda seguir, ¿no? Como supongamos en el caso de que se celebre un contrato de arrendamiento de un local comercial y en dado caso, pues tus ventas disminuyan sensiblemente y te veas imposibilitado para pagar la renta de manera permanente o de manera todavía más grave que no se te permita en ese caso laboral, ¿no? Aquí tenemos que distinguir de acuerdo a cada legislación de cada entidad federativa, ¿no? De hecho, siempre hubo un gran debate a nivel nacional y de manera histórica sobre si la cláusula rebus sic stantibus podía ser exigible a través de lo que señala el Código Civil en materia de que los contratos no solamente te obligan a lo expresamente pactado, sino también lo que es conforme a la buena fe. Esto es, pues, que las partes deben de considerar las circunstancias y en dado caso o dar por terminado el contrato sin responsabilidad o reducir las prestaciones y poderlo exigirlo ante la autoridad judicial, de tal manera que el juez, independientemente de la voluntad de las partes, puede decir, en este caso, se van a modificar las obligaciones. Bien, pues la jurisprudencia en ese sentido y a nivel nacional destacó que no era aplicable en nuestro sistema jurídico la cláusula rebus sic stantibus. Y por el contrario, dijo la Corte, la buena fe no implica disminuir las obligaciones o darlas por terminadas, implica cumplir con la palabra dada, sea cual sea las circunstancias. Y entonces, ¿cuál va a ser la manera en que las partes que se vean afectadas puedan, digamos, matizar su situación? Por medio de la expedición de leyes de carácter general. Esto es, la solución se atribuye al Poder Legislativo, como se dio en la Ciudad de México con la ley de congelación de rentas en el centro histórico, ¿no? Que ante la crisis económica y la alta inflación que volvió impagable las rentas, decidieron congelarlas. No se va a pagar de más. Entonces tendríamos que atender, en este caso, la labor legislativa. Y creo yo que actualmente eso es lo que opera aquí en el estado de Nayarit. No obstante, cabe decir que en la Ciudad de México se reformó.
y allá expresamente se reconoce la teoría de la imprevisión bajo esta circunstancia, ¿no? Y en los términos en los que la doctrina, y como se los acabo de explicar, establece, ¿no? Tiene su texto legal y por tanto es regla de derecho. Una cuestión interesante aquí, cabe destacar, es si esa reforma aplica a todos los contratos o solamente a los contratos celebrados con posterioridad a la reforma. Es un típico problema de conflicto de leyes en el tiempo. En mi opinión, y hablando de la Ciudad de México, la reforma solamente aplicaría a los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. ¿Por qué? Porque los contratos celebrados al amparo de la regulación anterior generaron una situación jurídica concreta entre los contratantes, creando un régimen legal. Y por tanto, ese régimen legal aplicable a los contratos debe ser exactamente el que se encontraba vigente al momento de su celebración, no al posterior, independientemente de que se actualice o no se actualice la situación de la pandemia, porque esa situación jurídica abstracta, como la llama el maestro Boncass, que es la posibilidad de que se dé este acontecimiento futuro, se encuentra ya incluida en el régimen contractual, ¿sí?, que se les impuso a los contratantes, ¿no? Entonces, en mi opinión, porque solamente es una opinión, lo que se tiene que hacer en este caso es conciliar a las partes e intentar llegar a un acuerdo. Y en la Ciudad de México, poderlo exigir judicialmente. ¿Otra pregunta? Maestro, doctor Enoch, ¿no tiene su micrófono? Gracias. Aitsiri, gracias, licenciada Luna, por la respuesta. Aitsiri Díaz, de la Facultad de Derecho, plantea, autores mexicanos como Rogina Villegas, incluso cita la obra, explican que el consentimiento como elemento del contrato es la manifestación de dos o más voluntades y un acuerdo sobre un punto de interés jurídico. La pregunta es, ¿cree que es correcta esta explicación? Sí, no, ¿y por qué? Sin ninguna duda, ¿no? Y gracias por citar a don Rafael Rogina Villegas, que yo creo que es uno de los máximos exponentes del derecho civil en México, uno de los más grandes juristas que ha dado nuestra patria y de nivel internacional, ¿no? Si leen a don Rafael y leen las obras de autores extranjeros, pueden ver que incluso es muy superior. Sí, evidentemente y sin ninguna duda, el consentimiento es un acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque es un estado de orden psicológico, querer crear consecuencias de derecho, ¿no? Nosotros, como seres humanos, tenemos el reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico de la personalidad jurídica. El ordenamiento jurídico, en este caso concretado en el Código Civil, en su libro primero, que es de personas y familia, como se denomina aquí en Nayarit solamente de las personas, establece primero una serie de pautas generales para estructurar la personalidad jurídica y atribuye a la persona ciertos atributos para que sea viable, ¿sí?, en sus interacciones con las demás y crear consecuencias de derecho. ¿Qué atributos tenemos? Algunos de identificación, como lo que es el nombre, el domicilio, tenemos los atributos como el patrimonio, el estado, etcétera, etcétera, pero yo añadiría otro atributo que normalmente se pasa por alto, que para mí es la posibilidad de crear consecuencias de derecho, la autonomía jurídica, porque nosotros como personas, por delegación subjetiva de la ley, tenemos facultad para crear derecho, ¿sí?, que se va a plasmar precisamente en las reglas individualizadas propias de los contratos. Y evidentemente que esa manifestación de voluntad es un acto volitivo. Se debe de tener la intención de querer crear las consecuencias de derecho, de ahí que sea el concepto de acto jurídico opuesto al de hecho jurídico, ¿no? Entonces, si tenemos una persona que tiene la intención de crear consecuencias de derecho y por otra parte tenemos a otra u otras que también tienen la misma intención y ambas pretenden quedar vinculadas, es necesario para que se cree ese régimen legal que las va a vincular, que ambas estén de acuerdo. Pero fíjese bien, este es un punto muy importante y que yo siempre destaco mucho, que no basta acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades debe de tener un objeto legal. Porque puede haber muchos acuerdos de voluntades, ¿no? Por ejemplo, tomar una decisión para ir a comer a un determinado restaurante, elegir una película en el cine, pero al derecho no le va a interesar ese acuerdo de voluntades.
Por eso yo decía que uno de los elementos de la oferta y la aceptación es que tengan un objeto o un contenido jurídico, ¿no? Para ser tomadas en consideración. De ahí que dejen de ser simples hechos materiales para convertirse en, digamos, emisiones de voluntad que sí sean tomadas en consideración por el ordenamiento jurídico para crear consecuencias de derecho. Entonces, totalmente de acuerdo con la definición de nuestro maestro don Rafael Rojina Villegas, en paz descanse, gran jurista. ¿Alguien Gracias, más? gracias, licenciado Luna. Le manda saludos Pablo Martín Elías Arroyo. Excelente ponencia, maestro. Tenemos 2 preguntas todavía. Nos restan 15 minutos para concluir la sesión matutina de esta jornada académica. Y permíteme un segundo. Lisbeth Jiménez pregunta: ¿considera necesaria una regulación sobre la compraventa a través de las redes sociales o podemos seguir basándonos en conceptos generales? Muy bien. Excelente pregunta, porque tiene que ver necesariamente con la técnica legislativa. La grandiosidad de nuestro derecho de las obligaciones es precisamente que está diseñado de manera tan dúctil, en principios tan generales, que hasta cierta manera nosotros tenemos nuestra regulación actual inspirada en los principios de la misma Roma, ¿no? ¿Cómo llegó nuestro derecho de las obligaciones, ¿no? Del derecho romano, ¿sí? Se pasó esencialmente a una obra muy famosa que se llama Teoría General de las Obligaciones del maestro Robert Joseph Poti, que condensó todos esos principios de solución casuística del derecho romano a reglas de carácter general, ¿sí? Toda nuestra regulación abstracta que tenemos hoy en día en materia de obligaciones es como consecuencia de la abstracción que hizo el maestro Poti de la casuística del derecho romano. Y de ahí que nuestro derecho de las obligaciones tenga esa importancia tan universal. Porque, ¿qué es lo que sucedió? Que posteriormente, cuando se dio la codificación napoleónica, se tomó prácticamente todo el libro del maestro Poti y se estableció en fórmulas legales, ¿no? Por lo cual hay un desarrollo desde las ideas primigenias de Roma hasta el Código de Napoleón, que fue fuente de inspiración para el movimiento codificador, que se dio incluso aquí en México hasta el año tardío de 1870, pero que comparte su espíritu, ¿no? Y la regulación que se da es tan dúctil, ¿sí? Que en principio, para el reconocimiento de existencia de la contratación electrónica no fuera necesaria ninguna reforma, porque siguen siendo acuerdos de voluntades. No obstante ello, de que puede seguir funcionando sin que haya una reforma específica, si es necesario que se legisle. ¿Para qué? Para evitar la mayor cantidad de controversias posibles. Entonces, en este caso, más que una regulación específica de redes sociales y en materia de compraventa, yo sería partidario más de una reglamentación general, ¿sí? Porque realmente la contratación por medios electrónicos sí es muy, muy específica, ¿no? Y no bastan ciertas reglas generales como, por ejemplo, en materia de forma que establece el Código Civil Federal, que son muy abstractas, solamente diciéndote que cuando se requiera la forma escrita también se va a permitir en otra forma en materia electrónica que sí dé constancia fehaciente de la celebración del contrato, a una regulación más sistemática como la que hace el Código de Comercio, por ejemplo, que en mi opinión deja algunas cuestiones que desear, pero sí sería necesaria la reglamentación, especialmente en materia de contratación entre presentes y entre ausentes. ¿Para qué? Para no tener que recurrir, por ejemplo, a las técnicas que yo hice en esta disertación, ¿no? Que realmente exigen un poco más allá, que solamente puede ser una persona capacitada en derecho y no una persona regular a quien va dirigida la norma, ¿no? Que le baste leer el texto del código para saber a qué se atiene, ¿no? Entonces, sí sería necesaria. Para dar mayor certidumbre, yo lo haría un poco más general, no solamente redes sociales y no solamente en materia de compraventa, sino en materia general de contratación. Gracias por su pregunta. Gracias. Tenemos una pregunta más y un comentario. La última pregunta y dejo al final el comentario. Juan Pablo Cárdenas de la Facultad de Derecho pregunta: ¿cuáles son los requisitos esenciales para conformar la aceptación de un medio electrónico? Bueno, esencialmente los que ya señalé. La ley no exige, bueno, primero aclarar, ¿no? La aceptación no cambia por ser emitida por un medio electrónico, por ser emitida por escrito, por ser emitida verbalmente. La aceptación siempre va a ser lo mismo, porque aceptación es un fenómeno psicológico de estar conforme con la oferta.
Entonces, nunca va a variar la aceptación. Lo que va a variar es el medio por el que se emite la aceptación, ¿sí? De ahí que le apliquen reglas distintas al medio de contratar, pero no a la aceptación como acto jurídico unilateral. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas? Pues esencialmente las que ya les mencioné, que sea exteriorizada, que tú le hagas saber, ya sea de manera expresa o tácita, a tu contraparte que has aceptado, que tenga un contenido jurídico, sacando a relación la pregunta que se me hizo con anterioridad y tomando como cuenta ello para responder también aquí, que tenga contenido jurídico, que sea recepticia, esto es, que sea dirigida a una persona dotada de personalidad jurídica y también capacidad de goce, porque mucho cuidado también con esto. A veces pasamos por alto esta situación porque pueden darse circunstancias muy particulares en las que una persona evidentemente dotada de personalidad jurídica en un caso concreto no tenga capacidad de goce, como en el caso, por ejemplo, de los extranjeros para adquirir bienes inmuebles en zona restringida. Por disposición constitucional no pueden ser titulares de derechos reales. Entonces, si tú emites una oferta a un extranjero para celebrar un contrato de compraventa, pues evidentemente que esa oferta no va a ser viable porque no es recepticia, porque el extranjero no puede ser titular de ese derecho. Ese contrato va a carecer de objeto. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto? Crear una obligación de dar. No se puede crear esa obligación de dar porque no se puede transmitir la propiedad, no va a haber objeto y no va a haber contrato, ¿no? Entonces, igual, se aplica por medios electrónicos o por cualquier otro medio, tiene que ser recepticia, tiene que ser lisa y llana en el sentido que no importa una modificación y además debe ser seria. Y aquí el aspecto de la seriedad tiene especial trascendencia en contratación electrónica, porque un aspecto importante es, como les decía, previamente establecer las pautas para poder cumplir con las obligaciones que se pretenden crear y asumir por virtud del contrato, ¿no? Así, si no se establece ninguna pauta y se pierde comunicación y no hay manera de localizar a la persona, pues evidentemente que nunca hubo seriedad para contratar, ¿no? Y yo creo que la seriedad es el aspecto más trascendente y más problemático que se presenta en la contratación electrónica, especialmente por redes sociales, la falta de seriedad. Y creo que se tiene que regular ahí con un sistema de presunciones legales, saber cuándo hay intencionalidad o no de contratar. Gracias. Tenemos el comentario que había referido y llegó una pregunta más. Y voy a iniciar con el comentario. Sí. Luis E. Hernández Ramonet comenta, el criterio de la Corte sobre la teoría de la imprevisión fue anterior a la reforma en materia de derechos humanos. Hoy día podría ser analizado a la luz de la prohibición del abuso del hombre por el hombre. Bueno, es cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría decir también que aquí podríamos incluir el derecho humano a la seguridad jurídica. Esto es que los contratantes, cuando se ha establecido ya una situación jurídica concreta que los ha vinculado, pueden de tener plena certidumbre y seguridad esencialmente de que no se va a ver modificado su estatus jurídico, ¿no? Y menos por la intervención del Estado, ¿no? Entonces, es cuestión de perspectivas, porque ¿hasta qué punto podemos decir que hay explotación del hombre por el hombre? Si finalmente ambas partes consintieron en obligarse, fueron personas responsables y de manera, digamos, de cierta manera, pues eso es base para la seguridad económica de la sociedad. Porque si nosotros permitiéramos que se modificaran judicialmente las relaciones contractuales de esa manera y sobre todo desde una perspectiva tan subjetiva, ¿sí? Creo yo que daríamos un grave golpe a la seguridad jurídica. No obstante, como les mencionaba, ¿no? Es sobre todo cuestión de opinión. Entonces, si en dado caso usted señalara ese criterio de explotación del hombre por el hombre, que realmente no veo cómo se pueda materializar propiamente en un derecho humano, porque es una idea demasiado abstracta, sobre todo porque aquí estamos en un sistema de relaciones libres, sería cuestión que lo dilucidara un juez. ¿Qué le vamos a dar preferencia? Y esto siempre ha sido el debate histórico entre los juristas. Seguridad jurídica o justicia, ¿no? Y solamente se tendrá que dilucidar en el caso concreto. No creo yo que sea una materia de derechos humanos, porque no atiende a una cuestión directamente relacionada con el individuo de manera fundamental. No preveo ningún precepto constitucional que así lo señale. Y mi opinión es
que sigue vigente el criterio de la Corte para las entidades que no han legislado. Pero tampoco tengo la soberbia de decir que mi respuesta es la indicada. Evidentemente que es un juez, lo tendrá que decidir en el caso concreto. Gracias. Tenemos 2 preguntas más y nos quedan 4 minutos. Sí. La primera, bueno, la penúltima es, Luis Enrique Vázquez pregunta, ante el argumento vertido en respuesta a alguna de las preguntas anteriores, pudiésemos estar en la hipótesis de que ante el desconocimiento de la contraparte que ha aceptado la oferta, pudiésemos obviar o rechazar la misma, mover el bien en otras instancias y en caso de exigencia del cumplimiento forzoso del contrato generado, aplicar como excepción el principio de falta de seriedad. Siempre y cuando, sí, estoy totalmente de acuerdo con esa respuesta, siempre y cuando, ¿sí? Se haya dado aviso de la revocación de la oferta, ¿sí? Porque si la oferta no se revoca, tú todavía estás dando oportunidad a la otra persona de que pueda emitir su consentimiento y tampoco podemos imputarle a la otra persona que tenga conocimiento o pueda presuponer tu intención de revocar, ¿no? Entonces aquí para cumplir con ese criterio de equidad, tú debes de mencionarle a la otra persona que ya no estás más interesada en contratar. Porque es algo muy común, sobre todo se da en el problema de la doble venta, ¿sí? Se pretende celebrar un contrato, se entra en negociación, se frustra la negociación de algún modo, se pierde la comunicación y se celebra el contrato con otra persona. Luego la otra persona pretende regresar señalando que sí estaba interesada y el punto es saber a quién vamos a preferir, ¿no? Aquí es una cuestión de preferencia de derechos. Yo creo que sí es viable, evidentemente en este caso, esgrimir la falta de seriedad como una oposición a la celebración del contrato, como en la diapositiva que puse aquí, donde la persona señalaba que lo quería, eh, pero evidentemente que no hubo suficiente seriedad en su respuesta, pero yo soy de la opinión de que sí debes de aclarar que ya no estás más interesado en el mantenimiento de su oferta, sobre todo como una medida de prevención ante una controversia, ¿no? Gracias, licenciado Luna. Nos quedan 2 minutos y una última pregunta, Sí. Orlando Jiménez. Excelente ponencia, maestro Luna. ¿Cuál es la calidad legal de los contratos inteligentes, smart contract, que se soportan en un programa informático que se programa para que ejecute de forma automática acuerdos que ya hayan determinado 2 o más partes? Perdón, ¿me puede repetir? Escuché como No se cortado. preocupe, con gusto. ¿Cuál es la calidad legal de los contratos inteligentes, conocidos como smart contracts, que se soportan en un programa informático que se programa para que ejecute de forma automática acuerdos que hayan determinado 2 o más partes? Sin ninguna duda, tienen todos los requisitos necesarios para ser considerados como actos jurídicos. De hecho, el Código de Comercio lo reconoce expresamente en el caso de que las partes así lo hayan establecido, y en la ley modelo para el comercio electrónico también se encuentra reconocido. Lamentablemente, en materia civil no. Pero la materia civil tiene unas bases tan dúctiles que permiten, en este caso, regular al amparo del principio de autonomía de la voluntad. Entonces, si las partes previamente acordaron estos mecanismos de contratación y crearon un régimen legal, digamos, un contrato marco para determinar cómo se van a crear las consecuencias de derecho, son tan vinculantes como cualquier contrato regular, porque se fundamentan precisamente en las reglas que las partes, por su autonomía jurídica, lograron concertar. Entonces, recordemos, como señalan los artículos 6 y 7 del Código Civil para el Estado de Nayarit y el condigno del Código Civil Federal y demás entidades federativas, ¿no? Nosotros como particulares podemos crear consecuencias legales siempre y cuando no se contravengan normas de orden público, siempre y cuando no se altere o modifique la ley y siempre y cuando no se afecten derechos de terceros. Y en este caso, no se actualiza ninguna de esas hipótesis y por tanto el principio de autonomía de voluntad es lo suficientemente fuerte como para darles plena existencia y validez a estos mecanismos de contratación. Licenciado David Luna, a nombre del comité organizador le agradecemos el favor de su brillante disertación, la disposición que ha mostrado para responder todas y cada una de las preguntas, y hacemos de su conocimiento que el citado comité hará llegar a su cuenta de correo electrónico la constancia que avala su participación este día.
Agradecemos a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de los Facebook y a través de la plataforma Zoom. Recordamos que este evento es organizado por la Universidad Autónoma de Nayarit a través de la Unidad Académica de Derecho, la Academia Mexicana de Derecho Informático, la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez AC, la Facultad de Derecho Universidad de Colima y las escuelas de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica AC. Terminamos con esta intervención del licenciado David Luna Peña, la sesión matutina. Les recordamos que continuamos todavía en la tarde a partir de las 5 y concluiríamos hasta las 8 de la noche con el programa ya conocido por ustedes. No obstante, les anuncio que a las 5 de la tarde sería la mesa del maestro Luis Enrique Vázquez de la Paz, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, que se intitula La justificación jurídica de los salvoconductos electrónicos para salir en contingencia. Sin más que comentar, pues les agradecemos a todas y a todos que nos sigan a través de la transmisión, no sin antes reiterar al licenciado David su intervención. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos.